Bueno, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este encuentro internacional Ezequiel Martínez Estrada. Tenemos el gran honor de recibir a la doctora Liliana Weinberg. Es ensayista, crítica literaria, investigadora y editora en el campo de la literatura, en su relación con la cultura, la tradición literaria, las ideas estéticas y la historia intelectual. A lo largo de su carrera se ha especializado en la teoría y crítica del ensayo en general y se ha orientado en particular al estudio del ensayo hispanoamericano de los siglos XIX y XX. Es autora de libros dedicados al ensayo, así como de numerosos trabajos sobre la obra de algunos de sus principales representantes, temas y problemas. Es investigadora titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora nacional emérita por el Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro de la Cátedra Alfonso Reyes, y dedicó su tesis de doctorado al estudio de la obra de don Ezequiel Martínez Estrada, en particular su muerte y transfiguración de Martín Fierro, que tenemos el gran honor y lujo de compartir en nuestras cátedras universitarias. Su conferencia se titula Ezequiel Martínez Estrada, las razones del ensayo. Muy bienvenida, queridísima doctora Liliana Weinberg, a la casa de don Ezequiel. Te recibimos con muchísimo cariño y vamos a dar entonces el espacio para la presentación de tu conferencia magistral. Muchísimas gracias, querida Diana. Es una emoción gigante poder unirme a este encuentro en homenaje a don Ezequiel Martínez Estrada y unirme también a esta comunidad Martínez Estradiana que se ha estado tejiendo, armando alrededor de estas figuras que se agiganta cada vez más, que nos sorprende cada vez más, que nos depara nuevos descubrimientos. Y quiero en esta ocasión, a modo de homenaje, tejer mi propio texto regresando a las preguntas e inquietudes con las que comencé este largo viaje intelectual en compañía de Ezequiel Martínez Estrada. Aquí, en efecto, este es el primer eslabón de esa larga cadena que no acaba, este estudio que dediqué a don Ezequiel, y que es un libro, desde luego, entrañable para mí por todo lo que representa. Si Martínez Estrada me condujo del estudio de su obra, de sus grandes ensayos, al tema general del ensayo, dado que yo necesitaba una caja de herramientas para poderle entenderlo, para poder leerlo, interpretarlo, fui acercándome a la teoría del ensayo, a la crítica del ensayo, para mejorar mi modo de leer la obra del propio Martínez Estrada. Y si ese fue el camino que me llevó de don Ezequiel al ensayo, quiero ahora que sea el propio ensayo el que me reconduzca a don Ezequiel. Sus reflexiones en cuanto a artista y pensador sui generis, es decir, excepcional, inclasificable, contribuyeron a indagar este cuarto género, el ensayo, que es también considerado un género sui generis, no menos excepcional e inclasificable dentro de la familia de los géneros. Y más aún, la obra de don Ezequiel contribuyó a poner las bases del género en el siglo XX. Fue además uno de los grandes representantes de esa manifestación particular que América Latina ha dado al mundo, el ensayo de interpretación. Por fin, otro elemento notable es que mientras a cada relectura sus ensayos se muestran como fundamentalmente paradójicos, son cada vez más los críticos que ven en el propio género ensayo
un género paradójico por excelencia. Y como lo he defendido en tantas ocasiones, anima la obra de Martínez Estrada una poética paradójica. Quiero, a modo de ejemplo, recordar una carta que don Ezequiel dirigió a su amigo Gregorio Seines el 2 de junio de 1945, donde le decía: estoy absolutamente seguro de que bajo la apariencia de las cosas y del orden de sus relaciones convencionales y pragmáticas, hay una red y un dibujo de urdimbre mucho más complicado y mucho más interesante. La razón es como un cazador que mientras persigue la liebre está en lo cierto, persigue una liebre, pero cuando la atrapó, ya la liebre es un gato. Sin que haya dejado de ser la liebre que era, es el gato que es. Ahora, es también cierto que jamás el cazador atrapa un gato sin que salten a sus pies dos liebres. Este juego maravilloso que plantea don Ezequiel es un poco lo que sentimos quienes perseguimos la naturaleza paradójica de su obra. ¿Por qué hablo también del ensayo como un género paradójico? Paradoja es, desde luego, su caracterización como una estructura transitiva, es decir, que no puede cerrarse nunca porque su contenido está fuera de él. El ensayo nos manda siempre al mundo, nos manda siempre a asomarnos a la vida, a los valores, a la cultura, es decir, que su contenido está en realidad fuera de él, como decía mi maestro Tomás Segovia. Muchas son las paradojas que se usan hoy para caracterizar ese género sui generis, que es el ensayo. Un género que se deriva de un ejemplar único, es decir, de un ejemplo único e irrepetible que fue el ensayo de Montaigne. Un APAC realmente surge todo un género. Un texto cerrado que remite a una dinámica abierta de pensamiento. Un género que se encuentra entre el rigor de la reflexión y la libertad de la imaginación, del juego. Un género que es egoísta y cívico al mismo tiempo. Un género que es metódicamente ametódico, como ya dijimos, estructuralmente transitivo, situado y a la vez abierto al mundo. El ensayo está atravesado por una serie de tensiones que solo pueden resolverse con un tratamiento paradójico. Imagen y concepto, poesía y filosofía, dicción y ficción, filiación y afiliación, etcétera, etcétera. Pocos fueron los escritores que, como don Ezequiel, pusieron esta paradoja fundamental en evidencia y contribuyeron a acentuar y tensar este carácter del ensayo. Otro tanto podemos decir de la posición paradójica del propio autor, quien siempre quiso mostrarse al margen, en la extrañeza, en la crítica, en el autoexilio, en la extranjería, que permite iluminar de otra manera los propios valores de su cultura. En el mismo movimiento propio de la paradoja, hacer afirmaciones que parecen ir en contra de la lógica o de la opinión común, para que junto con él los lectores descubramos que en realidad lo dicho tiene todo el sentido. Paradoja, para, al lado de, doxa, saber admitido, opinión común. La paradoja es entonces lo contrario a la opinión común, opuesta a la opinión general, que parece contradictoria, que parece ir, como decía Benjamin, a contrapelo de la razón, pero cuyo contenido es verdadero. Las paradojas
son un estímulo para la reflexión y permiten mostrar la complejidad de la realidad, así como las limitaciones de la comprensión humana. Y de allí esa poética del pensar paradójica que anima los ensayos de Martínez Estrada, les da una marca estilística característica y los abre a una dimensión crítica que lo confirma como artista y pensador, pero que a la vez está en ese complejo vínculo entre el ensayo y la vida, en su particular toma de la realidad. La crítica de Martínez Estrada implica también un reexamen de grandes conceptos y saberes desde una mirada paradójica. Permítanme recordar ese momento de iluminación, ese momento en que uno al elaborar la tesis grita eureka, que fue el momento en que descubrí que la paradoja era el gran hilo, la gran llave que permitía abrir a la obra de Martínez Estrada, encontrar sus claves. Y cuando así lo hice, pensé, bueno, si don Ezequiel, si es cierto que para don Ezequiel fue tan importante la paradoja, tendría tal vez que existir un texto dedicado a la paradoja. Y en efecto, este texto existe y es un manuscrito que descubrí en la propia Fundación Martínez Estrada, nuestra casa. En lo que sigue, deseo mostrar cómo Martínez Estrada contribuyó desde esta trinchera paradójica a la consolidación del ensayo en América Latina y particularmente al ensayo de interpretación de la vida nacional, y cómo su estilo paradójico no hizo sino poner de manifiesto el carácter paradójico de ese género que es el ensayo. Considero entonces que don Ezequiel no solo fue pionero en un modo de pensar la Argentina, en un modo de pensar la vida, sino que también fue pionero al poner en evidencia el carácter paradójico del ensayo. Permítanme comenzar con una referencia personal. Paradójicamente descubrí a este gran argentino desde México. Tuve que viajar a México para descubrir a este gran escritor de los argentinos. Y con él, desde México, aprendí a conocer zonas inexploradas de la cultura argentina. Yo había oído hablar de él. Mi padre tenía un retrato de don Ezequiel en su biblioteca, un retrato que aún se conserva en la biblioteca de mi padre, y seguramente el interés de don Gregorio Bender por don Ezequiel surgió a la par de la admiración que su gran amigo José Luis Romero tenía también por la obra de Martínez Estrada. A pesar de las diferencias que ciertos sectores intelectuales mantenían con don Ezequiel, no era menor su admiración, su reconocimiento por esa obra extraordinaria y fundacional que se advierte sobre todo en sus deslumbrantes ensayos sobre la Argentina. Tal vez las palabras de mi padre, preparadas para hacer la presentación de Radiografía de la Pampa en la colección Archivos de la UNESCO, sinteticen muy bien esto que estoy tratando de decirles. Constituye Radiografía de la Pampa, escribía Gregorio Bender, constituye Radiografía de la Pampa, junto al Facundo y al Martín Fierro, uno de los libros fundacionales de la literatura argentina, más aún de la latinoamericana. Legítimo es, por tanto, situarlo entre los configuradores de nuestra personalidad cultural. La obra, transgresora de géneros y convenciones, inaugura una corriente de indagación del nuevo carácter que la crisis de 1930 confería a la realidad, y para atestiguarlo recurre a un lenguaje deslumbrante, grávido de intuiciones y osadas mostraciones. Inoportuno, como todos los profetas,
predicó en un medio que aún no había decidido arrumbar el conformismo y el candor. ¿No serán la belleza y la extemporaneidad dos de sus mayores virtudes? Hasta aquí la cita de Gregorio Bender. Muchas cuestiones importantes se señalan aquí, desde la penetrante y fundante intuición de la Argentina, que hace de su obra un monumento comparable al Facundo y al Martín Fierro, y en mi opinión dan respuesta a aquella pregunta tan provocadora que nos dejó Ricardo Piglia cuando dijo: ¿quién de nosotros escribirá el Facundo? Radiografía de la Pampa es tal vez ese nuevo Facundo, el asomo en retrospectiva al país pensado por Sarmiento desde el país que el propio Facundo contribuyó a instaurar. Regresando a mi propia experiencia, comienzo por decir que a la pasión lectora que despertó en mí la obra de Martínez Estrada, marcada por esa contagiosa e insobornable libertad intelectual a que se refiere Cristian Ferrer en su libro, se sumó el reconocimiento de muchos puntos en común con él: su trayectoria de Argentina a México, sus amores y sus devociones. Mi interés por Martínez Estrada se inició mucho antes de mi tesis, cuando una profesora nos pidió que libremente escogiéramos un cuento, cualquier cuento, para hacer un ejercicio de análisis. Fue allí que descubrí La Inundación, su primer cuento, publicado en 1944, y con ella a este escritor pampeano y al mismo tiempo kafkiano, que llevaba la representación de la realidad a sus límites e inventaba aquello que denominó lo real ominoso. Esa fue una línea que después retomé sobre la narrativa de Martínez Estrada y lo real ominoso, como un aporte particular de don Ezequiel a la literatura latinoamericana. Tiempo después, a la hora de elegir tema para mi tesis de doctorado, me decidí por la obra de Martínez Estrada y conté para ello con el apoyo, nada más y nada menos, que de mi director de tesis, Antonio Alatorre, un prestigioso filólogo, quien me confesó que había sido en su juventud corrector de Muerte y Transfiguración de Martín Fierro. Y fue ahí donde comenzó esa larga persecución del enigma de su genio, su capacidad lectora e interpretativa, su capacidad para reunir razón y pasión, y a partir de entonces se inició este viaje hacia Martínez Estrada, que seguramente durará mientras viva. Martínez Estrada nos toma la vida, como dijo Nidia Burgos en este encuentro, ya que se ha convertido en un compañero de viaje para siempre. Permítanme recordar la emoción con que Antonio Alatorre evocaba sus primeros momentos trabajando en el Fondo de Cultura Económica y cómo la primera obra que se le asignó para corregir fue Muerte y Transfiguración. Y la enorme sorpresa y admiración que despertó en el propio Alatorre la crítica que planteaba Martínez Estrada, la modalidad crítica que planteaba Martínez Estrada a propósito de Martín Fierro y que podía pensarse como un aporte a la crítica literaria en general. Años después, si no me equivoco, Vargas Llosa también recuperó esta obra de Martínez Estrada junto con la obra que Octavio Paz dedicó a Sor Juana como dos modelos de la crítica literaria y cultural en América Latina. Cuando don Ezequiel publicó Muerte y Transfiguración de Martín Fierro en 1948, el ensayo hispanoamericano estaba viviendo un momento dorado, precisamente en una etapa que he llamado el ensayo en tierra firme. Eran los años en que el desarrollo del ensayo como género en América Latina alcanzó su tierra firme. Y esta expresión yo la tomo del título de la colección del Fondo de Cultura Económica,
que publicó dicha obra, colección Tierra Firme. Se trataba, Muerte y Transfiguración, como radiografía de la Pampa, de un gran ensayo de interpretación de la vida argentina en la línea de los grandes ensayos de ese mismo tipo escritos por Mariátegui, por Ortiz, por Freire y más tarde por Octavio Paz. Toda una pléyade de grandes ensayistas de amplia formación y vastas lecturas, conocedores profundos de la literatura europea, tanto como de la literatura americana, se dedicaban ahora a pensar la cultura nacional. Y sus interpretaciones superaban con creces lo que pudiera ofrecer cualquier sumatoria de especialidades concretas, porque iban a un lugar centrado en la lengua, la historia, la cultura, los valores, ayudados además en un modo de pensar lo nacional que aprovechaba al máximo las potencialidades de la literatura. Como afirma Beatriz Colombi, en el siglo XX, el ensayista intérprete de la psiquis colectiva llega a ser una representación central del género. En este lugar se asume como traductor e intermediario de un relato social al que vuelve inteligible a partir de la elaboración de grandes metáforas incluyentes de una comunidad. Hasta aquí Beatriz Colombi. Emancipado del positivismo, el ensayo prometía convertirse en el siglo XX en un modo literario de conocer, en un modo de reingreso del ensayo a la familia de la literatura, como dijo Mariel Macé, a partir de la renovación que supuso la aparición de la figura de Nietzsche, uno de los antimaestros de Martínez Estrada. Es decir, si Nietzsche cambia el destino del ensayo, recordemos que Martínez Estrada fue uno de los grandes recuperadores del pensamiento de Nietzsche. Y fue para Martínez Estrada Nietzsche su gran antimaestro, que representó un giro de la prosa, una prosa centauro capaz de vincular razón e intuición. En efecto, dos de los autores que más lo atrajeron y a los que dedicó con brillantez dos de sus más grandes ensayos fueron precisamente los que están en la base misma de la fundación y la renovación del género. En el primer caso, desde luego, Miguel de Montaigne, el padre del ensayo, y en el segundo, Nietzsche, quien dio vuelta a la relación del ensayo con la cultura. Y por fin, el propio Martínez Estrada vio como Simmel, como Rickert, como otros autores muy influyentes en él, la posibilidad que daba el ensayo para interpretar la cultura y los valores, a la vez que incluyó otra de las que son sus características constitutivas, la paradoja. A partir de todos estos componentes, podemos vislumbrar algunas de las claves de la poética del pensar que caracteriza a Martínez Estrada. En cuanto a las reflexiones que él dedicó a Miguel de Montaigne, son tan agudas que Marcela Croce ha dicho que mostró al autor francés como instaurador de una nueva discursividad. Caracteriza sus ensayos como la historia universal de una persona, capaz de experimentar lo inalcanzable sin moverse de su sitio. Vean ustedes estas dos grandes paradojas con que Martínez Estrada se acerca a Montaigne. La historia universal de una persona, experimentar lo inalcanzable sin moverse de su sitio. Dice también Martínez Estrada que, comillas, el mensaje de Montaigne fue el de hacer del arte de escribir taxativamente de la prosa un instrumento para siempre capaz de servir al hombre como su idioma materno, como su idioma de gestos. Pues si escribe como piensa, es siempre porque está pensando en escribir. Cierra comillas. Una de las claves de su lectura de los ensayos de Montaigne es la atención prestada a la persecución de la verdad. De allí su interés por esos pensadores y escritores que confluyen en su carácter de filósofos no sistemáticos,
capaces de hacer de los postulados, aforismos, filosofemas, de sus teorías desmenuzadas en fragmentos y de las digresiones y notas al margen, obras vivos de un filosofar auténtico, propios de un pensador liberado de las formas sistemáticas de la filosofía. Hace de Montaigne, de Nietzsche, dos artistas pensadores, como lo fue él mismo, artista y pensador. La preocupación por el descubrimiento paradójico de la verdad, la búsqueda de la verdad por sus antípodas, como dijo don Ezequiel, atraviesa la obra toda de Martínez Estrada. Anida en él como motor y garantía de su propia escritura, como base de su propia percepción del compromiso intelectual y como motor de su poética, que es a la vez una política de la lectura. Es así como, no por casualidad, don Ezequiel examina a Montaigne desde el mirador del vitalismo nietzscheano. Observa Martínez Estrada que en el autor francés estos dos actos, vivir y escribir, entran en relación íntima e indestructible. En esta preciosa imagen podemos, claro está, descubrir al propio Martínez Estrada. Martínez Estrada lee a Montaigne, lee a Nietzsche, en esta idea de que los dos actos, vivir y escribir, entran en relación íntima e indestructible. Por su parte, recuerdo que José Carlos Maietti en sus 7 ensayos dirá: poner toda la sangre en mis ideas, escribir solo aquello que sea imperativo escribir. Nuestro autor, Martínez Estrada, hace observaciones de enorme validez y novedad que constituyen un temprano y auténtico aporte a la teoría del ensayo. En primer lugar, su carácter de escritura del yo y desde el yo, su vínculo con la experiencia, con la corporalidad, la posibilidad de generar sentido a partir de la situación concreta de un autor en el mundo, la distancia crítica, que sobre todo a partir de comienzos del siglo XX será una de las grandes marcas del ensayo, y esa distancia crítica convertida en muchos casos en el exilio real o simbólico asumido a conciencia por el ensayista, que se enlaza a su vez con la crítica al espíritu dogmático, y al perfilar en Montaigne un Nietzsche autoexiliados o distanciados críticamente de su propia cultura, Martínez Estrada está descubriendo un rasgo que ensayistas posteriores como Edward Said o Pierre Glore marcarán como consustanciales al trabajo intelectual y al ensayo: una postura de exilio real o simbólico, asumido por el propio intelectual. Y es evidente, agreguemos, que el propio Martínez Estrada hará de la figura del exilio y la incomprensión dos motores de su propio quehacer. Sus reflexiones sobre la sinceridad son también adelantadas para la época. La sinceridad, la autenticidad avalan el estilo del escritor. Esto es, no se trata solo de una sinceridad o de una autenticidad en sentido ético, sino estético y nociológico. Al decir que la lectura de los ensayos de Montaigne nos da la impresión física de la presencia del autor y que es posible sentir con él los vínculos naturales y misteriosos de la amistad, Martínez Estrada se adelanta en muchos años a las ideas sobre la amistad, la figura de la amistad como tan detonante del ensayo, vertida por Wisma Korhonen, un pensador finlandés que tiene también un libro dedicado al ensayo, quien ve en él el modelo de una amistad nunca colmada. Otro tanto sucede con la idea de responsabilidad que Martínez Estrada ve en Montaigne, de fundamental interés si pensamos en la importancia que cobra para leer el ensayo la firma de un contrato de lectura responsable entre el ensayista, sus lectores, su sociedad.
El hecho de que el ensayista sea, como marcó un crítico, firmante, asuma una firma responsabilidad por la palabra empeñada, es también clave en el género. Por otra parte, Montaigne y Nietzsche están en la base del laboratorio de su propia escritura y de sus reflexiones sobre el ensayo. Nada lo contiene, está libre dentro de su obra como dentro de su biblioteca. Lo común es que el ensayo se desarrolle desarrollándose, dice Martínez Estrada sobre Montaigne, viviendo, que ande ora por un sendero, ora por otro, veloz o parsimonioso, a vuelo de pájaro o a paso de tortuga. El ensayo no puede ser otra cosa, ya que le está permitido serlo todo. Se concluye cuando se quiere, se comienza de pronto, como un impromptu, o conforme a un plan, como una sonata. La calidad arborescente del ensayo, su posibilidad de crecer reticularmente por coordinación, tanto como armarse por subordinación de las ideas, es fundamental en estudios sobre el género. De enorme importancia es hoy también la afirmación de la relación entre el autor y su obra a través del libro, a la vez que el énfasis en que el ensayo es, como él, un ser proteico, amorfo, susceptible de transformarse hasta adquirir un cuerpo vivo, una cara, una voz. Su estilo es igual a su pensamiento, dice Martínez Estrada. Para encontrarse a sí mismo, fue necesario a Montaigne encontrar antes al ensayo. La idea de que el ensayo es un ser proteico se ha repetido muchas veces a la hora de caracterizar al ensayo, y fue Martínez Estrada sin duda uno de los primeros en advertir esta característica. La preocupación por el estilo en el ensayo revela la fuerte impresión que causó en nuestro autor la lectura de Montaigne y de Nietzsche, dos grandes estilistas del pensamiento, en quienes elogió su, comillas, preocupación. Observar a las ideas en la escritura el clima de emoción en que se generaban, y en cuanto a forma y táctica de entrar en contacto con un problema, hasta su análisis y exhibición como presa arrebatada al enemigo, cierra comillas. Más aún, su reflexión sobre estas figuras se convierte en un laboratorio de la propia escritura, en ese doble carácter que advierte en ellos, como advertirá en sí mismo don Ezequiel, de artistas y pensadores que hicieron de la lectura activa un modo de actuar y de fortificar los órganos de sentir y de pensar. A partir de esta relación fuerte entre la escritura y la biblioteca, entre la escritura y la lectura, advertimos que cada ensayista funda su propia biblioteca real y simbólica. Martínez Estrada pasa en algún momento de ser el autodidacta que asistió a bibliotecas públicas a convertirse en el fundador de su propia biblioteca, cuyo admirable portento podemos todavía presenciar hoy en la fundación que lleva su nombre, en esta casa donde nos estamos reuniendo de manera física y virtual hoy. Esa convivencia entre lo íntimo y lo público que sentó Montaigne como rasgo del ensayo, esa característica de ser a la vez un género egoísta y cívico al mismo tiempo, ese mirador protegido y distante del ruido, donde un escritor se sienta a leer y escribir sobre cuestiones de interés general y alcance universal. Al pintar a Montaigne en sus gestos, en su caminar, en su recorrer los temas, en la marca personal que pone en la forma de conocer, Martínez Estrada enfatiza estas cuestiones que son puentes entre el autor y la obra. Hay también una voluntad de estilo en el ensayo. Dijo hace muchos años Juan Marichal, y hay un estilo del decir, a la vez un estilo del pensar, dijo más recientemente Pierre Bloch, y hay un estilo del pensar y del decir que marcó el propio Martínez Estrada al hablar de sus ensayistas favoritos.
Pero si queremos redescubrir el laboratorio de lectura del ensayo que dedica a Montaigne y a Nietzsche como su propio laboratorio de escritura, se impone el protagonismo de la paradoja. Experimentar lo inalcanzable sin moverse de su sitio, dijo Martínez Estrada respecto de Montaigne. Ver en sus libros lo que no ha escrito. Recordar que la búsqueda misma crea la materia del hallazgo. Se trata de una prosa cuidadosamente descuidada, en que la diversidad es lo permanente. Aquí una serie de paradojas citadas textualmente, tomadas de Martínez Estrada, que él aplica a los ensayistas. Nietzsche representa para él la crítica de los valores, la relación del ensayo con la cultura y la vida. De Nietzsche observó la crítica de la razón y la búsqueda de otros caminos para el conocimiento, ya que fue, comillas, un filósofo no del logos, sino de la ibris, cierra comillas, que vio la necesidad de atender a la relación de un sistema del pensar y del vivir, que propició un, comillas, viaje al país de la realidad, cierra comillas, un, comillas, país oculto para todos bajo las apariencias de una realidad que es falsa, precisamente porque se la quiso valorar como verdadera, cierra comillas. Nietzsche hizo del ensayo una, comillas, escritura del pensamiento. Vean, cierra comillas, vean ustedes qué preciosa definición del ensayo, una escritura del pensamiento. Una, comillas, articulación entre pensamiento y estilo, comillas, que Martínez Estrada supo entender muy bien. Como observa Octavio Majul, Nietzsche, como Martínez Estrada, traslada el problema filosófico de la verdad al problema axiológico del valor. En cuanto al problema de la verdad, rescata Martínez Estrada la probidad intelectual de Nietzsche, preocupado por la irrupción de la vida en el pensamiento y por la puesta en relación de la verdad con el problema de los valores. Estas son algunas de las grandes enseñanzas que Martínez Estrada adoptó de Nietzsche. Ensayo y paradoja. Es evidente que existe una relación fuerte en la obra de Martínez Estrada entre ensayo y paradoja. Como dijimos, su propia lectura de Montaigne y de Nietzsche se convierte en laboratorio de descubrimiento y experimentación con la paradoja y en plataforma de relanzamiento de una idea novedosa sobre la misma y sobre el propio ensayo. La paradoja permite colocar al ensayo a la vez en el margen y en el centro del conocimiento. En cuanto es la propuesta de descubrimiento de un nuevo tipo de verdades de alcance ético y estético, diversas de las que afirman los defensores de la doxa y del saber tradicional. Y allí incluye Martínez Estrada muchas veces el lugar común, los saberes repetidos hasta el hartazgo, la academia, etc. De este modo, la paradoja se instala como el permanente recordatorio de apertura del ensayo a la crítica, en una estrategia que incluso contiene la posibilidad de su propia contradicción y apunta a la concepción del conocimiento como autocrítica que contiene su propia capacidad de réplica. Martínez Estrada recuperó el sentido agonístico del ensayo y su valor como estrategia de lucha y de polémica. Esto le permitió trazar por su parte una genealogía simbólica compuesta por autores que fueron a la vez críticos, proféticos y demoledores de los valores de su época. En esa genealogía simbólica habría el propio Martínez Estrada de insertarse. ¿Qué giro imprime Martínez Estrada al género que hereda de Montaigne y de Nietzsche? A través de su práctica activa, el ensayo se reviste de militancia crítica, se cargan las tintas sobre la mirada del intelectual como ser exiliado,
que toma distancia de la propia cultura y la reexamina desde el margen, haciendo un uso genial de herramientas deconstructivas como la ironía o la paradoja. Así diremos, glosando sus propias palabras, que el ensayo, tal como lo concebimos hoy, está en Martínez Estrada acabado en punto de perfección. No crea en ese género, pero lo constituye al fijarle sus condiciones típicas como la forma más holgada y libre de reglas para la expresión natural del pensamiento y la emoción. Ensayos de interpretación y paradoja. Dentro de esa brillante genealogía que América Latina dio al mundo sobre los ensayos de interpretación de la vida nacional, respectivamente del Perú por Mariátegui y de la Argentina por parte de Martínez Estrada, de Cuba por parte de Fernando Ortiz, de Brasil por parte de Gilberto Freire, de México por parte de Octavio Paz. El caso de Martínez Estrada, dentro de toda esta gran constelación, es singular, en cuanto integra de manera radical la paradoja como elemento fuerte que caracteriza su propia poética de pensamiento y se convierte en la gran herramienta interpretativa que él va a emplear. La paradoja es clave de su interpretación de la historia y de la cultura argentina. El sistema de oposiciones y paradojas que plantea Radiografía de la Pampa lo llevó a construir a través de su ensayo un modelo crítico interpretativo de la realidad argentina, donde le interesa mostrar la falta de vínculos comunitarios reales y bases de crecimiento sólidas en la Argentina. Dos paradojas esenciales abren la obra. La primera, su afirmación de que las carabelas y los hombres que llegaron a América en realidad avanzaron hacia atrás, dando el carácter retrógrado de la potencia peninsular, y es así como surgió un nuevo mundo en que el conquistador resultó conquistado, y que un nuevo mundo que en realidad era antiguo, existía antes de la conquista. Una vez llegados a América, los conquistadores procedentes del viejo mundo, la tierra se adueñó de quien creía poseerla. El recién llegado se vuelve un señor sin señorío, un señor de la nada. Y es así como la tierra vence espacial y temporalmente al hombre. Las enormes extensiones de esta tierra se le imponen al conquistador y solo logra levantar sin fundamentos pueblos los que corroen la distancia, islas que no se integran en una comunidad. El colonizador español solo buscaba un rápido enriquecimiento sin que le importara quedarse ni fundar civilización. Dice Martínez Estrada, el camino no interesa como camino, es espacio a recorrer. Llegar es el placer y no andar. Progresivamente, una sucesión de paradojas como esta, paradojas de corte existencial, va dando lugar a un salto epistemológico, puesto que servirán para nombrar críticamente la compleja realidad que las desencadenó. Si el conquistador aspiraba a la posesión señorial de las tierras, no aspiraba a cultivar con su propio trabajo, sino mediante mano de obra nativa reducida a esclavitud. Y así se generará una nueva paradoja que iluminará tanto la vivencia individual del conquistador como la historia económica y social de la Argentina, e incluso la ideología que acompaña al aventurero. Existe otra paradoja que apunta a la vejez del nuevo continente. La tierra se impone al hombre en su antigüedad. Por un equívoco se considera América un nuevo mundo, cuando en realidad es un mundo vetusto. Llegar a América es por eso avanzar hacia atrás. La naturaleza es demasiado fuerte en nuestras tierras y la civilización demasiado pequeña. La segunda paradoja, en
radiografía de la Pampa es fundamental también, pues corresponde al reexamen de la antítesis sarmientina, que identifica civilización con presente y barbarie con pasado, civilización con vida urbana y barbarie con vida rural, y su conversión en paradoja. Martínez Estrada muestra que la barbarie no es algo previo a la civilización que irá siendo superado conforme avance la civilización, sino que es consustancial a la civilización. Más aún, la presunta civilización argentina no es sino barbarie encubierta. Recordemos una de las conversiones paradójicas de Martínez Estrada, quien toma la figura del cuchillo en Sarmiento, que decía que el cuchillo es un arma que va a convertirse en herramienta. Recordemos la conversión paradójica que va a hacer Martínez Estrada de muchas páginas del Facundo, por ejemplo aquella donde Sarmiento apela a la figura del cuchillo para decir el cuchillo que en nuestras pampas, que en nuestros campos todavía es en buena medida un arma de defensa en un país que no tiene leyes estructuradas firmemente todavía, y que conforme avance la civilización va a dejar de ser el cuchillo un arma para convertirse en una herramienta para cortar el pan, para podar los árboles, en fin, va a dejar de ser arma y va a ser herramienta. Martínez Estrada va a tomar esta misma figura sarmientina y la va a reconvertir paradójicamente para mostrar que todavía en el siglo XX no se produjo esto que previó Sarmiento, sino que el arma seguirá siendo herramienta y la herramienta seguirá siendo arma. Paradójicamente, el cuchillo seguirá funcionando de las dos maneras. No dejará de ser un arma y será al mismo tiempo una herramienta. Observada desde un punto de vista paradójico, la historia argentina sintetizada como la superación de la barbarie por parte de la civilización toma otro cariz. Se convierte en la superposición de un sueño vacío sobre otros sueños sin fundamentos. Del desajuste entre el hombre y la tierra surgió Trapalanda, y de la desproporción entre el trabajo y el capital surge la quimera del oro del argentino de hoy. Nacidos sobre el Supra, independizados de manera violenta, nuestros pueblos se encuentran en la actualidad separados ya no por las barreras de la naturaleza, sino por las propias barreras de la civilización importada, servidores de una constelación de intereses extraños y exógenos. Allí la posibilidad de identificar Buenos Aires, la gigantesca cabeza de Goliat que imita a París, Argirópolis, la gran aldea, la ciudad indiana, con España, en un común denominador, su carácter de metrópolis que sojuzgan al interior del país. Si este fue antes pobre, hoy está empobrecido. Si otrora las dificultades de crecimiento se debieron a causas naturales, geográficas, hoy se deben a causas económicas pertenecientes al porvenir de la civilización. En suma, según Martínez Estrada, Argentina, como ella, toda América Latina, pasaron violentamente de naturaleza a civilización sin llegar a consolidar nunca cultura. Se pasó de la prehistoria a la historia de hechos sin consolidar nunca una tradición comunitaria. Muerte y transfiguración de Martín Fierro, ensayo de interpretación de la vida argentina, publicado en su primera edición en 1948 y en una segunda edición aumentada en 1958, retoma las paradojas básicas de radiografía de la Pampa, pero desarrolla muy particularmente una de ellas, hasta convertirla en el eje de su interpretación del texto fundamental de la Argentina, el Martín Fierro. Se trata de la paradoja del mestizo,
central para explicar tanto la situación existencial del gaucho como el proceso económico y social que hizo surgir a este nuevo sector social y lo empujó a una situación de marginalidad. Veamos entonces la brillantez con que Martínez Estrada ve a Sarmiento y Hernández como la cara y la ceja paradójicas de la Argentina, como ve al Facundo y al Martín Fierro también como la cara y la cruz de nuestra literatura. El mestizo resulta en su interpretación el hombre paradójico por excelencia. El conquistador engendra en esta tierra descendientes que no reconoce. Olvidado él mismo de sus costumbres europeas, su hijo se vuelve cimarrón. Se forma así una estirpe de parias y desarraigados que se perpetúan a base de la falta de amor. De allí esta conversión que hace Martínez Estrada del término gaucho en el término guacho que la precedía, el huérfano, el que no tiene familia protectora. Se forma así una estirpe de parias y desarraigados que se perpetúan a base de la falta de amor. No traían amor ni lo encontraban. Esta situación existencial traduce una situación social determinada. Una vez más, observamos cómo la paradoja permite relacionar las dimensiones psicológica, existencial, económica, social de una misma realidad. El surgimiento del mestizo se pone en correlación con otro fenómeno también explicado de forma paradójica: la consolidación de la vida pastoril en la Argentina con el predominio de actividades ganaderas. En las pampas, el hombre civilizado se volvió salvaje, como el animal domesticado se volvió cimarrón. Criando ganados, el artesano se convirtió en pastor, escribe Martínez Estrada en la radiografía de la pampa. Y de este modo, la historia argentina se torna la historia de la explotación ganadera. En su descripción de la civilización del cuero, en su pintura del vaquiano y el rastreador, se encuentra sin duda una referencia intertextual al Facundo. Del mismo modo, en los males sociales de hoy, que Sarmiento afirmaba se harían cosa del pasado, el autor de la radiografía ve la repetición, la subsistencia de formas de vida enfermas nunca superadas. La Argentina no es el país de construir o quedarse, es el lugar de probar suerte y pasar. Muchas de las paradojas de Martínez Estrada, para ser desentrañadas, requieren de su puesta en el mundo de los valores o de la cultura. El gaucho es social y culturalmente un paria, un descastado, un desclasado. Así puede entenderse esta paradoja que es eje y leitmotiv de Muerte y Transfiguración de Martín Fierro. El gaucho es el hijo de nadie que no es nada. La paradoja, en su constante apoyo en una inversión de valores, apunta a un hecho más grave aún. Mientras al terrateniente le importa la genealogía del animal, a nadie importa el pedigrí del gaucho. El animal es el que permanece marcado, mientras que el peón rural migra. A partir de la consolidación del orden latifundista, el ser humano se desvaloriza y el animal se revaloriza. Todas estas ideas relacionadas apuntan a un concepto totalizador: el desarraigo, que es la fase existencial de un fenómeno socioeconómico, la marginalidad. Es así como se gesta un sistema de valores apócrifos en la vida social. Tal es el caso del viejo Vizcacha, personaje que en su cinismo resulta precisamente, por ser un inadaptado, resulta paradójicamente el mejor adaptado a las condiciones misérrimas de vida del gaucho. Para terminar, unas páginas más sobre sentido de la paradoja. A lo largo de su vida intelectual, Martínez Estrada ha ido atesorando la idea de que la paradoja es herramienta de indagación de la realidad profunda e incluso fundadora de nuevos conocimientos y nuevas formas del discurso.
En un texto aún inédito, Sentido de la paradoja, Martínez Estrada ofrecerá interesantísimas definiciones de esta figura que son, en rigor, antidefiniciones, puesto que se perfilan al margen del conocimiento conceptual e incluso lo ponen en entredicho. Sentido de la paradoja presenta para nosotros el enorme interés de constituir uno de los escasos ejemplos de reflexión dedicada exclusivamente a esta figura en el ámbito latinoamericano. No hay un libro que pueda parangonarse a este de Martínez Estrada. El ensayista es consciente de que esta figura constituye una forma inédita del pensar y del decir, en cuanto permite incluso, comillas, abandonar por completo la dirección recta del discurso para seguir una resultante entre esa línea fundamental y la otra sorpresiva, o para seguir decididamente por el camino que abre de modo casi o aparentemente imprevisto la paradoja, cierra comillas. Estas observaciones me parecen muy interesantes en cuanto caracterizan a su vez el movimiento divergente, excéntrico, del propio ensayista respecto de la cultura oficial argentina o del buen sentido socialmente aceptado. No otra cosa significa etimológicamente paradoja, como ya dijimos, para, al lado de o contra. La trayectoria desplegada por la paradoja en su movimiento de divergencia resulta isomórfica respecto de la trayectoria divergente del propio ensayista respecto de la doxa. ¿Qué es la paradoja? Se pregunta una y otra vez Martínez Estrada. Un fenómeno psíquico, primario, una función de la mente, una forma de pensar, o un fenómeno de orden extralógico o translógico que actúa, comillas, por contragolpe, comillas, a modo de corrección de las proposiciones o teorías mal elaboradas, o es el resultado a la vez final y provisional que constituye todo, comillas, transsaber. ¿Es una estructura o una orientación de la psique? O bien las teorías más correctamente elaboradas alcanzarán siempre una estructura paradójica, o es un fenómeno que atañe al mundo de los valores del conocimiento, como ya lo vio Nietzsche. Al respecto escribe Martínez Estrada: si asociamos este movimiento que emerge de un fondo común de incompatibilidad del conjunto de los conocimientos con toda estructura cerrada y dogmática a la posición de Nietzsche, cuya obra aparece a cierto enfoque como únicamente destructora, podemos afirmar que toda crítica negativa sistematizada se ve en las condiciones típicas de la paradoja. La paradoja es una búsqueda de la verdad por sus antípodas, a través de la negación y la crítica de los valores. La transmutación de valores es en grado eminente lo paradojal por excelencia, el punto más alto que ha logrado la forma de pensar llamada paradojal. Cierro la cita de Martínez Estrada. Si la paradoja es demoledora, esto se debe paradójicamente a que contiene una fuerza reconstructiva muy grande. La paradoja es a la vez el instrumento, el camino, el resultado y los descubrimientos que se hacen al transitar ese camino y que parecen seguir la dirección más aproximada de la verdad. Pero es además la forma que da expresión a la verdad, dice Martínez Estrada. La verdad no era más que el andamiaje de tipo lógico instrumental con que se había sofocado la verdadera verdad, y cuando hoy irrumpe desde abajo de ese armazón, la verdadera verdad parece paradojal. La paradoja está ligada a eso que Martínez Estrada denomina una aventura del pensamiento. La realidad no es sencilla, dice Martínez Estrada, ni está escrita en ese lenguaje simple de Bruno o de Leonardo. Es un jeroglífico que hay que descifrar mediante la posesión de una clave. Esa clave puede ser más aproximada a la razón, que todo lo puede comprender o no, pero independientemente de esto, es un nuevo mundo, una nueva posibilidad humana. Insiste Martínez Estrada en que la paradoja actúa desde el contorno,
o desde el borde, como si estuviera en acecho de la verdad. Esta posición marginal de la paradoja nos recuerda la que él mismo ocupó respecto de la cultura oficial. Estar en el margen era para él la única forma de acceder al meollo de los problemas, desenmascarando los falsos conceptos y las ideas cristalizadas. La paradoja surge a partir de la, comillas, desproporción de carácter lógico y de carácter dinámico entre aquello que constituye la materia de conocimiento y el propio conocimiento. Reflexiona también Martínez Estrada sobre la paradoja existencial y dice: podemos afirmar que el hombre es el producto más paradojal del hombre, que el individuo que comprende es la creación más paradojal del hombre que vive, que esa estratificación de sus mejores ideas y de su más hermosa capacidad, la civilización, es la creación más paradojal de la masa todavía en estado promedial de barbarie llamada humanidad. Tal contraste entre el yo consciente y el cosmos astronómico, físico, plantea la radical paradoja, la paradoja existencial, y da nacimiento a la única forma de defensa de que dispone este animal absurdo. Y agrega: quizá por la paradoja se llegara a una nueva concepción de todos los valores de la cultura que no sería ni teoremática, ni silogística, sino abierta, dionisíaca, sin miedo al porvenir, sin prejuicios, libre como la vida. Para concluir, mencionaré este último fragmento en el que plantea Martínez Estrada la relación entre autor, paradoja y originalidad, que también resume, en mi opinión, su propia trayectoria como ensayista paradójico y crítico. Dice Martínez Estrada: en todo autor de personalidad fuertemente acusada, hallamos una tendencia muy acentuada a valerse de ciertas formas paradojales, como si las comunes de pensar y decir implicaran un parentesco mortificante con la comunidad de los seres humanos. En la forma paradojal, el autor encuentra una subrepticia manera de introducir un elemento nuevo en el problema, entra en ellos. Las reflexiones que el propio Martínez Estrada dedica a la paradoja en su texto inédito confirman que para el ensayista argentino el empleo de este recurso representa una verdadera estrategia de conocimiento y exposición. Al caracterizar la paradoja como una, comillas, conclusión sin antecedentes, fuga por insuficiencia lógica o respuesta anticipada, cuyo verdadero sentido el creador desconoce en cuanto constituye un salto más allá de la comprensión, Martínez Estrada no hace sino caracterizar su propia obra. Es así como este artista y pensador, a 60 años de su muerte, vuelve a la vida a través de una obra original, deslumbrante, inagotable. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Weinberg. Ha sido una maravillosa conferencia con un rico recorrido que nos convoca a una serie de reflexiones múltiples, siempre tan acogedoras, y una precursora brillante, me anoté yo, en paradigmas y claves de lectura, ¿no?, que nos proporciona su frondosa biblioteca personal, también la que tiene Liliana en todo su recorrido como brillante investigadora y estudiosa de la obra de don Ezequiel. Quiero resaltar algunas cuestiones vinculadas a esta presentación magistral. La biografía personal de Liliana, de su padre, don Gregorio Weinberg, y que los vincula a don Ezequiel a través de ese retrato que imagino tan bonito en la biblioteca del padre de Liliana, y que a su vez conecta con su director de tesis y a su vez conecta con la posibilidad que tuve de estar estudiando a don Ezequiel en México y realizando mi tesis bajo su generosísima asesoría, lo cual
son redes de vinculaciones, de una pasión especial que sentimos por el escritor, que nos ha invitado a leerlo desde hace tantos años y que, como bien señala Liliana, ha señalado Nidia también, nos convoca a seguir estudiándolo a lo largo del tiempo. Bueno, destacar el valor que tiene la lectura de la doctora Weinberg en relación con la teoría sobre la paradoja como un método, un recurso, una estrategia del pensar y del decir, la relevancia que ha tenido para el estudio de la obra de don Ezequiel, la vinculación con Montaigne, con Nietzsche, la riqueza, digamos, de esas vinculaciones en virtud de una poética del pensar y un estilo del decir, el aporte significativo de todas las publicaciones que ha propiciado la doctora Weinberg desde México para toda la América Latina a través de sus célebres trabajos de investigación, la categoría de lo real ominoso para el estudio de su narrativa, muy valioso, el ensamble rico de dimensiones categóricas que han entablado entre distintos intelectuales latinoamericanos y ensayistas como los que ella acaba de mencionar en su rico recorrido, y la vasta producción teórica que se articula en sus saberes productivos respecto de las formas del ensayo y en particular de las formas del ensayo del escritor que nos convoca, de don Ezequiel, en relación particular con el recurso paradójico, ¿no? Esos son aportes relevantes, muy significativos y que se distinguen en relación con todas las presentaciones que hemos compartido durante este encuentro internacional. Por lo cual destaco entonces este compromiso de la doctora Weinberg con el estudio profundo de la obra de don Ezequiel y su pasión también puesta de relieve a través de esta conferencia que nos ha iluminado muchísimo, su producción ensayística en particular de don Ezequiel, y también nos convoca a seguir leyendo su obra, ¿no? Entonces destaco también todos los libros que tan generosamente nos ha compartido Liliana en relación con el ensayo y la valiosísima importancia que tiene el estudio y la difusión de don Ezequiel, que tan vehementemente y creativamente, ¿no? Y con tanta sabiduría ha promovido desde México para el mundo. Así que agradecemos mucho nuevamente, Liliana, tu participación. Yo agradezco personalmente tu interés por acompañarnos y todo el apoyo y la ayuda que hemos recibido siempre de tu parte para seguir estudiándolo, profundizando y difundiendo su pensamiento y su obra. Muchísimas gracias. Entonces, saludamos desde la Fundación Ezequiel Martínez Estrada, desde la casa de nuestro querido escritor, con muchísimo corazón abierto hacia México, y bueno, y agradecemos muy profundamente tu exquisito recorrido. Muchas gracias.